invasiva de la columna y cómo se ha ido penetrando lo que es estandarizado en la cirugía abierta y cómo ha ido reemplazando inclusive algunos de los procedimientos. Y lo que más me interesa, lo que más interesante es de la cirugía mínima invasiva es que realmente cada vez se va a poner mejor. Y en cambio, la cirugía abierta casi siempre lo que hay es lo que es, porque la cirugía mínima invasiva está muy ligada a tecnología nueva y la tecnología es lo que ha ido cambiando en los últimos 5 o 10 años. A ver si soy capaz de moverla. Entonces, lo primero es que realmente qué es la definición de cirugía mínima invasiva de columna, porque el problema es que la cirugía mínima invasiva de columna se oye como siempre es es como un término muy grande de publicidad y mucha gente se aprovecha de esto y realmente lo que hacen es simplemente hacer de esto un negocio, como por ejemplo cuando dicen que hay cirugía láser en la columna y toda esa cantidad de cosas. Y realmente tampoco es de hacer incisiones pequeñas, es una filosofía de cómo realmente entregar procedimientos que son igualmente efectivos a las cirugías grandes, pero con menos movilización de los tejidos blandos y tratando de que trabaje inclusive mejor de la cirugía abierta. Entonces, por eso la definición esta es posiblemente la definición más sencilla de la cirugía mínima invasiva de columna. Él básicamente hacer un procedimiento que ya está bien establecido, en donde se saben que los resultados son buenos, pero utilizando unos abordajes que sean minimalísticos y lo más importante es que sea sin sacrificar los objetivos de la cirugía. Y lo otro es que también o sea, cirugía mínima invasiva, hay muchos tipos de categorías. Puede ser como lo que llamamos mini abierta o mini open, que son básicamente cirugías en donde la exposición es un poco más pequeña que las cirugías abiertas, pero todavía se puede realizar sin tener que hacer esos abordajes tan grandes como los voy a mostrar más adelante. Tienen todos los abordajes que son con los tubos y los que son más percutáneos, por ejemplo, como la vertebroplastia o alguno de los procedimientos en donde realmente se hace a través de una aguja. O muchas veces se hace abordajes combinados, donde se aprovechan lo mejor de la cirugía mínima invasiva y lo mejor de la cirugía abierta. Y la idea, como siempre, es tratar de minimizar el daño que se le hace a los tejidos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, esta paciente, por ejemplo, tiene 2 o 3 niveles de fusión intersomática y con un abordaje de 360 grados, cirugía anterior y posterior. Y como pueden ver, realmente no hay necesidad de hacer unas incisiones grandes donde hay que mover todos los músculos paraespinales, donde se puede realizar algo bueno. Y aquí en este CT se ve, por ejemplo, en este CT coronal, cómo se ven todavía los músculos paraespinales están todavía agarrados de la apófisis espinosas y esto biomecánicamente da una ventaja muy grande porque no hay necesidad de quitar las láminas, de quitar los músculos y todavía se puede obtener buenos resultados. Esta película, aquí este video, básicamente está mostrando cómo es de pequeño la huella que deja, por ejemplo, este es en el abordaje lateral transpsoas, en el X-Leaf, como por ejemplo aquí ven quitando el retractor, cómo el psoas vuelve y se cierra todo, prácticamente el trauma es mínimo al tejido blando alrededor de la columna y aquí ya saliendo el retractor del retroperitoneo. Cuando esta cirugía se hace bien hecha, realmente el trauma para el paciente es muy pequeño, algo que cuadra con los principios de la cirugía mínima invasiva, donde los músculos en vez de contarlos es mejor dilatarlos y se puede tener un buen resultado. Entonces la pregunta primero es, pues, ¿por qué
por qué realmente hay que hacer cirugía mínima invasiva en la columna. Y la primera punto es que el mundo se está envejeciendo, o sea, ya no nos estamos muriendo de 60, 70 años, la gente está viviendo 90, 100 años. Y como en estas proyecciones, aquí estas son proyecciones de los Estados Unidos, pero se aproxima que más o menos para el 2040, una de 8 personas van a ser de más de 75 años, o sea que realmente la mayoría de los pacientes van a estar pacientes que en este momento muchas veces les decimos no hay nada que le podemos ofrecer. Y es porque la calidad de vida definitivamente ha mejorado, sobre todo en los octogenarios, donde lo que quieren ya es disfrutar es cuando se retiran y, o sea, hacer lo que más les gusta, montar en bicicleta, lo que sea. Entonces, eso hay que buscar la manera porque este grupo de pacientes lo que quieren es calidad de vida y no quieren es vivir 90 años y tener los últimos 10 años o 15 años sentados en un sofá haciendo nada. Entonces hay que hacer este grupo de personas, hay que mantenerlos, hay que seguir ellos y ellos están preguntando qué opciones tienen. Y lo que pasa es que ellos no son capaces de tolerar una cirugía como esta, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿podemos seguir haciendo este mismo tipo de cirugías cuando la tecnología va mejorando en una población de pacientes que son más frágiles, donde los corazones no aguantan lo que es, los riñones no tienen la perfusión que es, porque así tengamos eh, una sobrevida de 80, 90 años, de todas maneras los riñones, el corazón, estos órganos están más utilizados. Entonces, este tipo de cirugía realmente, sí son cirugías que se pueden hacer, sí realmente pueden tolerar ese tipo de trauma. ¿Qué tal si en vez de esto, por ejemplo, o esto, se hace una cirugía que pueda entregar los resultados similares haciendo algo como este tipo de cirugía? Entonces, eso es el problema, esa es la solución. Y entonces lo que viene es, ¿por qué no ha penetrado totalmente el mercado la cirugía mínima invasiva en la columna? Entonces, uno de los primeros problemas es que hay una curva de aprendizaje que es mucho más larga. O sea, cuando uno tiene que, por ejemplo, digamos, un tornillo pedicular, ponerlo a través de una incisión que sea de menos de 20 milímetros, comparado cuando uno lo pone con una cirugía abierta, donde están todas las anatomías, donde se ve exactamente todos los puntos anatómicos para entrarlo, es mucho más fácil, pero cuando está trabajando con una cirugía mínima invasiva, la relación, la anatomía es muy pequeña, estamos dependiendo es en imágenes y en otros tipos. Entonces la curva de aprendizaje es más larga y al principio obviamente las cirugías duran más. Entonces los cirujanos se sienten muy frustrados porque la misma cirugía que hacían en 1 o 2 horas están haciendo en 3 o 4 horas. Entonces esto también tiene que pasar tiene que ser un episodio generacional. Por ejemplo, yo noto que los residentes que estamos entrenando desde el primer año con cirugía mínima invasivas, comparado a los residentes que solamente han entrenado en cirugía mínima abierta, para los cirujanos, para los residentes que arrancan con las técnicas mínimo invasivas, al final de la residencia, ellos muchas veces prefieren poner, por ejemplo, los tornillos percutáneos que ponerlos abiertos. Prefieren hacer una disquectomía a través del tubo en vez de tener que hacerlo abierta. Es porque ellos crecieron con esas técnicas. Entonces, lo otro que es importante también es, cuando se hace cirugía mínima invasiva, no es para todos los tipos de pacientes. Hay que saber cuándo son las aplicaciones y cuáles son las limitaciones de cada uno de esos procedimientos. Y lo otro es que afortunadamente ya está llegando suficiente evidencia de que la cirugía mínima invasiva puede trabajar. Por ejemplo, es una muy buena publicación. Inclusive tiene 6 o 7 años, pero por ejemplo aquí se demostró que un T-leaf hecho de la manera mini open puede tener menos tiempo operatorio, tiene que tener menos infecciones y puede tener menos resultados. Aquí, por ejemplo, hay otro papel muy bueno que estaba comparando cuando se hace una compresión, una laminectomía
utilizando la técnica mínima invasiva con el tubo, comparada con la laminectomía que se viene haciendo desde los 40 de los 1950, en el cual se podía encontrar que no hay ninguna duda que las cirugías mínimo invasivas disminuyen la pérdida sanguínea y la pérdida y también tienen mucho menos infecciones, y con los resultados iguales o mejores que con la cirugía abierta. O sea que no es que digan que no hay literatura con la cirugía mínima invasiva, hay suficiente evidencia que empiecen a actuar. Aquí, por ejemplo, inclusive en deformidad, este es un paper un manuscrito que publicamos en el hace, pues tiene 5 o 6 años, y estos son parte um, del grupo que estudia de columna, que en inglés decimos el ISSG, en donde hemos podido poner 10 o 15 centros grandes donde se hace cirugía mínima invasiva y tener una base de datos muy grande donde podemos empezar a publicar y a mostrar que realmente la cirugía mínima invasiva, en este caso en adultos con escoliosis, se podía demostrar que los resultados a un año son tan buenos como la cirugía abierta. Entonces, definitivamente, y si podemos ver con más publicaciones, pueden ver aquí más y más publicaciones que han salido con el grupo del ISSG, en donde yo digo que he estado de buenas, que he podido ser parte del grupo y ayudar a mostrar que realmente la cirugía mínima invasiva tiene su punto en la cirugía de columna. Entonces, todo termina en saber, en la imagen que ven aquí en la izquierda, un grupo de pacientes, y lo importante es saber cuáles son buenos para mínimo invasivo, cuáles son buenos para algo en la mitad y cuáles definitivamente no tienen ningún papel en cirugía mínimo invasiva. Entonces, parte de no solamente de saber cómo se aplica la técnica, más importante que todo es saber realmente cuándo el paciente se beneficia de estas técnicas. Entonces, la pregunta es, y siempre tenemos, ¿cómo hace uno para entrenar residentes y fellows con las técnicas mínimo invasivas? Entonces, lo primero que hay que entender es que la habilidad del cirujano es totalmente distinta cuando el cirujano hace la cirugía abierta que mínimo invasiva, o sea que requiere unas habilidades distintas. Entonces, no se puede pretender que la misma cirugía abierta simplemente la hacemos con una incisión más pequeña, o sea que tiene unas cosas. Lo otro es, los cirujanos mínimo invasivos idealmente tienen que tener buen conocimiento de lo que hay nuevo en tecnología. O sea, la coordinación entre los ojos y las manos tiene que ser distinto del que tiene un cirujano abierto, porque las relaciones son distintas, hay que buscar otras maneras. Lo otro, hay que tener muy buen conocimiento de la anatomía quirúrgica, y esto es súper importante. O sea, hay que saber realmente, hay que pasar mucho tiempo en el laboratorio trabajando con cadáveres y mirando la anatomía desde el punto de vista abierto para poder entender bien qué es lo que hay abajo, dentro de esas incisiones tan pequeñas que creamos. Entonces, uno siempre lo que tiene que es imaginarse dónde está la columna, cómo está, y de ahí poder hacerlo. Lo otro es muy importante tener bastantes sesiones de simulaciones en cadáveres. Ahora, últimamente, lo que estamos haciendo es creando modelos en realidad virtual y en realidad aumentada, en donde en vez de tener que trabajar todo el tiempo con un cadáver, se pueden crear de estos ambientes imaginarios, virtuales, en donde se pueden realmente hacer muchas partes parecidas a la cirugía sin tener que poner los pacientes en riesgo, y tratar de estandarizar los procedimientos. Por ejemplo, cuando hacemos la cirugía leg sleeve, la cirugía lateral, está muy claro que son 8 pasos, y si uno no hace cada paso como es, uno sabe que los resultados no van a ser tan buenos. Entonces, la cirugía mínima invasiva se vuelve, y ya generalmente todo lo que hacemos se ha vuelto prácticamente como si fuéramos a volar un avión. O sea, hay una cantidad de pasos que se deben hacer siempre los mismos. De manera que cuando hay un problema, saben exactamente dónde está, en qué paso fue y cómo se puede prevenir. Y así
es más fácil hacer todas las cirugías, porque una vez que está todo estandarizado, todo viene más fácil. Entonces, el dicho de que siempre uno entra a una reunión con cirujanos y lo primero que hace es que cada uno tiene su propio truco. No, que a mí me gusta entrar por aquí, que yo me gusta esto, que yo abro de esta manera. Eso realmente no ayuda a que estas técnicas avancen. Lo importante es, hay que escoger algo que trabaje y ponerlo en el nivel que debe ser y desde ahí seguir con eso. Entonces, cuando miramos la cirugía mínima invasiva, tiene, o como las cirugías abiertas, tiene muchas aplicaciones. Entonces, la cirugía mínima invasiva de la columna tiene papel en patología degenerativa, en tumores, en trauma y en la deformidad. Entonces, les voy a mostrar de aquí en adelante ejemplos de cada uno y cómo realmente la cirugía mínima invasiva ha ido penetrando cada uno de estos sectores. Entonces, miramos, por ejemplo, yo diría que el nivel de entrada para la cirugía mínima invasiva es simplemente realizar una foraminotomía o una laminectomía o una decompresión a través de los tubos. Entonces, los tubos empezaron más o menos alrededor del 2002-2003. El doctor Kevin Foley fue la persona que empezó a popularizar, utilizar los tubos, dilatar los músculos secuencialmente y después poner los tubos. Aquí en este video vemos, por ejemplo, esta es una descompresión sencilla, una laminectomía y una foraminotomía hecha a través de un tubo expandible. Como ven aquí, es simplemente para mostrar el efecto. Es una técnica muy fácil de adoptar porque primero se utiliza todavía el microscopio, que es una tecnología que estamos acostumbrados a usar. Segundo, no necesita unos instrumentos muy sofisticados, son simplemente casi todos los instrumentos tienen en forma de bayoneta, o sea que no es realmente muy sofisticado. Y aquí vemos cómo se exponen cómo se hace una buena exposición, cómo se logran exponer bien todos los elementos neurales y tener una buena descompresión. Y esto es básicamente una imagen de cómo, por ejemplo, aquí vemos que el abordaje estaba en el lado izquierdo de la pantalla para ustedes y ven cómo se puede tener una descompresión bilateral a través de un tubo. Simplemente moviendo el tubo medial, lateral, uno es capaz de realmente realizar una muy buena descompresión sin la necesidad de tener que abrir una cirugía, algo muy grande en la espalda. Otros casos, por ejemplo, que son muy importantes es que no es solamente hacer una fusión o algo. La idea es cómo puede hacer la fusión, reducir, descomprimir los elementos, pero al mismo tiempo no perder los dosis, porque entonces muchas veces la solución se vuelve más complicado que el problema. Entonces, en este caso, por ejemplo, este es un caso que lo vemos todos los días, una paciente con una espondilolisthesis grado 2 en el E5-S1, como lo ven aquí, en el MRI, en el CT, con defecto del PARS. Esto generalmente son cirugías que hace 15, 20 años. Reducirla no era ni siquiera una opción, simplemente había abrirla grande, hacer una laminectomía grande, había que hacer la cirugía, posiblemente instrumentar L4-S1 y sacrificar el E4-S5 sin ninguna razón clara. Ahora, por ejemplo, haciendo un ALIF mini open, como ven aquí, se puede reducir y poner una caja hiperlordótica, y como apenas se pone la caja, se puede acabar de tener la reducción utilizando tornillos percutáneos, en este caso inclusive con cemento eh, en el sacro para lograr que no hayan fracturas de estrés y lograr de mover la deformidad y tener una muy buena reducción, como vemos aquí en el MRI en la izquierda preoperatorio, el posoperatorio en la derecha, sin dejando totalmente intacto el E4, el E5, y como pueden ver aquí las incisiones son realmente muy pequeñas. La cirugía de la LIF es aproximadamente 5 o 6 centímetros y por detrás dos incisiones de 20 milímetros, y con eso es suficiente para tratar una cirugía que en el pasado en realidad significaba una movilización muy grande de los tejidos, riesgos de
daño de la dura y salida de fístulas de líquido cefalorraquídeo y todo lo que puede pasar. Esto es básicamente lo que sería el abordaje convencional antes, donde había que hacer incisiones gigantes con todos esos retractores de Buckwalter y como se llamen, y partir la persona en dos. Por ejemplo, y se han ido demostrando, aquí por ejemplo publicamos la experiencia que tuvimos con el abordaje lateral mínimo invasivo para las espondilistisis de grado 2. Aquí por ejemplo vemos una espondilolistisis grado 2 en el E4, el E5, en donde parecía que estuviera inclusive fusionada en la imagen preoperatoria en el lado izquierdo. Y vemos cómo se puede realizar poniendo el abordaje lateral, una reducción total. Y aquí se ven las imágenes 1 o 2 años posoperatorios en la derecha, donde se ve que se obtiene también una fusión muy efectiva sin tener que comprometer los tejidos blandos. Entonces, vamos a ver si aquí no funciona este video. No lo veo que está trabajando, afortunadamente. Este era un ejemplo de utilizando el robot, pero afortunadamente no trabajó. Este es en el caso, por ejemplo, en el cuello. ¿Qué se puede hacer en la cirugía cervical con la cirugía mínima invasiva? Paciente como este, por ejemplo, que fue sometido a 4 niveles de cervical anterior. Generalmente estos pacientes tienen un riesgo de subartrosis de un 20-25% y muchas veces terminan con tornillos en las masas laterales posteriores. Como ven aquí en este caso, en vez de tener que poner tornillos en las masas laterales posteriores para poder tener una fusión posterior al mismo tiempo, en este caso se pusieron estas cajas entre las facetas y esto es suficiente para darle una fusión también posterior y disminuir los riesgos de una pseudoartrosis anterior y tener que evitar exposiciones como estas. Y como sabemos, la cirugía abierta posterior cervical tiene mucho dolor postoperatorio, muchas infecciones. Entonces, seguimos mirando cuáles son las aplicaciones en trauma. En el trauma también la cirugía mínima invasiva tiene muy buenas opciones. El abordaje mini-open en las cirugías que necesitan abordaje anterior para vertebrectomías en trauma es súper eficiente utilizando este tipo de abordajes. Aquí vemos una fractura de estallido L1 con paciente con síntomas neurológicos, en donde abordando la cirugía con una incisión lateral y un abordaje mini abierto detrás de la pleura, inclusive haciéndolo retopleural, es uno capaz de dar muy buena descompresión de los elementos neurales y vamos a tener un problema con los videos y tener la posibilidad de dar una buena descompresión. Vamos a mirar a ver si soy capaz de poner el video. Entonces, este es un ejemplo de una cirugía. Esa cirugía, cuando se hace la corpectomía, aquí el paciente está en el lado izquierdo. Como pueden ver, la pleura está totalmente intacta, la abertura es pequeña. Y cómo puede uno hacer una turacotomía en donde se hace exactamente una muy buena descompresión anterior, se deja la pleura abierta, no hay necesidad de tener ningún tipo de tubos de tórax y este otro tipo de estandarizaciones que se hacen con cirugías abiertas y se evita esta cirugía, si ven lo que llamamos la mordida del tiburón, como pueden ver aquí el tamaño de esta incisión comparado a una incisión que es una tercera parte en donde es capaz de hacerse exactamente el mismo procedimiento que se hace cuando el cirujano llega y le hace uno esa exposición gigante. La otra ventaja es que no hay necesidad de traer un cirujano para que le haga uno el abordaje. El abordaje lo hace uno sin ningún problema. Entonces, aquí es una diferencia muy buena donde se puede ver cómo las técnicas mínimo invasivas realmente pueden encontrar buenos
provechos. Aquí otro ejemplo muy bueno, por ejemplo, otro paciente con una fractura de estallido, pero este paciente la diferencia es que no tiene déficit neurológico. Entonces este paciente realmente los fragmentos en el canal no había necesidad de removerlos, sino se puede buscar alguna manera de hacerlo mínimo invasivo, hacer una ligamentotaxia y con tornillos percutáneos. Como ven aquí estoy poniendo junto un rack, lo que hace es hacer un pivote de la manera de que se pueda hacer una buena distracción y una buena alimentación. Aquí, como en las torres de los percutáneos, se hace una se monta todo el sistema y realmente apenas se hace estos los resultados que podemos tener. Ven en la foto de la izquierda la fluoroscopía intraoperatoria y en la foto de la derecha los resultados después de que se haga una distracción a través de unas incisiones pequeñas. Y estos son el MRI, el CT posoperatorio, donde se ve que ese fragmento redujo por lo menos 50 o 60% y se pueda tener una fijación adecuada haciendo lo mínimo de invasión de los tejidos. Y estos pacientes muchas veces tienen otros traumas asociados y no pueden tolerar ese tipo de invasión porque pueden tener laceraciones hepáticas, contusiones cardíacas, trauma de cráneo. Ustedes saben bien cómo es el trauma, entonces estos pacientes toleran esta cirugía muy fácil y al año se le puede ofrecer al paciente que se le puede remover la instrumentación. Entonces lo importante es que salen con una incisión de este tamaño sin movilizar los músculos, en vez de tener que hacer algo como esto, donde se aumenta el riesgo de infecciones y otros cuentos. Otra aplicación muy buena que tiene cirugía mínimo invasiva es en lo que yo digo que es la cirugía posiblemente más complicada para los cirujanos de columna, que son cuando tenemos casos como este, los discos calcificados torácicos. Para mí es el equivalente como si fuéramos en el cráneo, como un meningioma petroclival, algo así, en donde realmente son cirugías que son complicadas, que tienen muchos riesgos, en donde el riesgo de parálisis es muy grande. Entonces, estos pacientes, como sabemos, las cirugías tradicionales son a través de un abordaje lateral extracavitario, donde hay que prácticamente mover todos los músculos de la espalda y termina uno trabajando oblicuo, ni siquiera teniendo un contacto directo de la patología. Cuando se hace el abordaje lateral, tiene muy buena aplicación. En este caso, por ejemplo, que tiene algo muy interesante, es si ven el disco calcificado con desplazado hacia la izquierda, y si miran aquí donde está el cursor, está la aorta prácticamente en el camino ideal del abordaje. Pero lo que es interesante con la cirugía mínima invasiva es como la dilatación es secuencial, estos vasos se pueden mover con el retractor lentamente y poder hacer un trabajo muy bueno. Aquí pueden ver el CT posoperatorio, en donde realmente, como pueden ver, se quita la cabeza de la costilla, el pedículo, acceso directo a donde estaba la hernia, y ven aquí cómo está la aorta, vuelve otra vez a su lugar, y siempre y cuando se haga el abordaje secuencial y con unos resultados muy buenos sin la necesidad de hacer unas cirugías súper invasivas o menos eficientes. Entonces también miramos en tumores, en patología tumoral, por ejemplo, pacientes aquí este ejemplo es una mujer de 43 años con un tumor metastásico de la mama, en donde estos pacientes, muy interesante es la cirugía mínima invasiva, estos pacientes requieren muchas veces terapia, radiación y quimioterapia muy rápido. Entonces, un paciente como estos, en donde tiene una compresión muy significante anterior, y como pueden ver aquí, tiene compresión en la columna anterior, media y posterior. Inclusive con estos abordajes menos invasivos, se puede tener acceso a toda la dura. Aquí, como ven, por ejemplo, estaba descomprimido casi circunferencialmente,
El abordaje se puede hacer a través de técnicas en la manera que uno se hace todo retropleural, similarmente como la otra que vieron. Ven aquí como la pleura está totalmente intacta. No hay necesidad de que las células tumorales se vayan dentro de la pleura. Con una muy buena descompresión, estas cajas tienen se sientan muy bien en las vértebras. Y lo más importante es que estos pacientes, como las incisiones son mucho más pequeñas que las cirugías convencionales, pueden ir a tener los tratamientos coayudantes como son quimioterapia y radioterapia de una manera muy rápida. Ven aquí la incisión tenía 5 o 6 centímetros, suficientemente para tratar el problema. La aplicación que sigue es donde yo digo que es, me parece, donde las técnicas mínimo invasivas todas se juntan y tratan de dar una solución. Entonces, en los pacientes con escoliosis es posiblemente es donde se ponen a prueba todas las técnicas mínimo invasivas, porque mover y tratar de corregir escoliosis, un problema en donde es tan complejo en términos de dar un buen alineamiento a la columna, utilizar abordajes mínimo invasivos se vuelve una opción muy interesante. Entonces, la primera pregunta es, sobre todo, y aquí es donde está el problema, porque otra vez quiero reiterar que simplemente por el hecho de que uno sea capaz de poner unas cajas mínimo invasivas y poner unos tornillos percutáneos, no significa que uno puede tratar todos los tipos de deformidad. Entonces, aquí, por ejemplo, este es uno de los esfuerzos que hemos hecho tratando de dejarle saber a la comunidad realmente cuándo la cirugía mínima invasiva trabaja y cuándo no. Entonces, esto lo que llama el MISDEF algoritmo, que realmente ya va como acaba de salir la generación número 2 de esto. Esto fue inicialmente en el 2014, el año pasado sacamos la segunda generación, y lo importante es que generalmente pacientes con una deformidad muy grande, donde son unas curvas muy rígidas, no son candidatos para cirugía mínima invasiva. Esta es la manera como yo veo la cirugía mínima invasiva con la deformidad, y en esta manera lo que hicimos en el equipo de nosotros es tratar de volverlo más simple. Entonces lo que hicimos fue dividir básicamente la deformidad en 3 grupos, inclusive les pusimos colores, y no hay ninguna duda de que los pacientes con unas deformidades pequeñas o moderadas, la cirugía mínima invasiva tiene su papel, pero definitivamente con las curvas muy grandes donde están muy rígidas, o sea, hablamos de COPs de 40, 50 grados, con un balance sagital demasiado grande, la cirugía mínima invasiva desafortunadamente no tiene un papel ahora, pero yo estoy seguro que en 5 o 10 años esto va a ir mejorando y van a aparecer otros. Para los residentes, este es un papel bueno que escribimos ya hace 6 o 7 años, donde si están interesados en hacer cirugía mínima invasiva de la columna, vale la pena leerlo, en donde más o menos lo que les estoy diciendo con más detalles dice cuándo y cómo podemos utilizar las técnicas mínimo invasivas en la columna. Entonces, como vemos aquí, este ejemplo, por ejemplo, este paciente con una pérdida significativa del balance sagital, como por ejemplo haciendo cirugías mínimo invasivas, como ven en la imagen de la derecha, el paciente es capaz de ponerse otra vez con la lordosis que necesita, haciendo una cirugía muy pequeñas. Y todo es gracias a esta variación de la cirugía lateral. Se llama el ACR, o la liberación de la columna anterior a través del abordaje lateral. Esta parte es lo que ha hecho que la cirugía mínima invasiva tenga un papel muy grande en la deformidad. El ACR, o la liberación del ligamento longitudinal anterior, como ven aquí en este cadáver, que está a través de la izquierda, básicamente es donde está el disector, es disecar el ligamento longitudinal anterior detrás de los grandes vasos y cortar el ligamento longitudinal anterior, seguido por posicionar una caja hiperlordótica por ahí de 20 o 30 grados y tratar de dar la lordosis similar a lo que da
sustracción pedicular. También para los residentes, si quieren ver más en detalle esta técnica, este manuscrito lo pusimos hace unos años en donde inicialmente mostramos cuáles son los detalles anatómicos de este abordaje y realmente que sí se podía hacer. Este es el tipo de caja que se pone cuando se hace una liberación del ligamento longitudinal anterior. Y miren que es muy importante que tiene que tener, estas cajas vienen con orejas, como ven aquí, tiene que tener la manera de poner tornillos agarradas a las vértebras, porque si no, la caja se va anterior hacia el retroperitoneo, puede ser un problema. Entonces, como vemos aquí, por ejemplo, este es un ejemplo muy bueno, en donde en este solo nivel, como ven aquí, que tenía 5, 4, en el L3, L4, ven cómo tenía una quifosis de casi 1 grado y resultó con 20 grados de lordosis solamente a ese nivel, con el solo hecho de haber cortado el ligamento longitudinal anterior y poner una caja hiperlordótica. Aquí en este video ven más o menos en un minuto realmente cómo se hace el ACR. Entonces, aquí está el paciente acostado con el lado, lo que ven en la izquierda de su pantalla es anterior, a la derecha es posterior y ven cómo se diseca el ligamento, se corta y después se ponen estas cajas hiperlordóticas. Como ven aquí la caja ya está puesta con sus tornillos agarrados, se saca y miren la cantidad de lordosis que se puede obtener con solamente cortar el ligamento y poner este tipo de cajas. Lo que es importante es que es una maniobra que es riesgosa y cuando usted va a decidir hacer una liberación del ligamento longitudinal anterior, lo importante es que usted que tenga muy buena experiencia haciendo el abordaje lateral mínimo invasivo a la columna, porque necesita también tener muy buen tiempo en términos de la disección y de tener la maniobra. Pero la liberación del ligamento longitudinal anterior, el ACR, se ha vuelto prácticamente el caballo de brega de la cirugía mínima invasiva en deformidad. Y es tan interesante que encontramos que realmente se puede combinar con las osteotomías convencionales. Si ustedes hacen cirugía de deformidad, saben que la clasificación más común es la clasificación de Schwab, en el que se dividen las osteotomías en grado 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, cuando uno corta el ligamento longitudinal anterior, si lo empezamos a combinar con las osteotomías de Schwab posteriores, facetectomías, sustracción pedicular, empiezan a dar más y más lordosis. Entonces, inclusive al punto de que fuimos capaces de encontrar una clasificación en donde se combinaba el abordaje anterior, la liberación del ligamento anterior y las osteotomías de Schwab. Ese también es otro papel muy bueno para los residentes que están aquí, leerlo, porque realmente da un buen entendimiento de cuánta lordosis se puede obtener haciendo la liberación del ligamento longitudinal anterior, porque no todo el mundo responde igual. Entonces, estos son detalles que son importantes. Y, por ejemplo, aquí en este caso, ya casi para terminar, quiero mostrarles, por ejemplo, en este caso, en donde combinando todas las técnicas mínima invasivas, realmente uno puede dar muy buenos resultados. Y en este paciente aquí, un corte coronal, una AP, donde se ve una deformidad muy grande, y aquí está preoperatorio y posoperatorio, donde tiene más que todo es un daño coronal, más que sagital, y vemos cómo ponernos los tornillos desde T10 hasta el iliac percutáneos y poniendo 4 o 5 cajas laterales y utilizando 2 niveles de la liberación del ACR, se pueden realmente tener unos muy buenos resultados sin tener que utilizar las técnicas abiertas. Lo otro es, por ejemplo, los tornillos percutáneos, cuando uno tiene que poner 3 o 4 tornillos, o 2 tornillos, 6 tornillos, el tiempo no es importante. Pero cuando estamos haciendo una cirugía en donde realmente hay que poner tornillos, 20, 22 tornillos, realmente utilizar las técnicas percutáneas hay que evolucionar. Entonces, aquí en este video les voy a mostrar
en dónde estamos hoy poniendo los tornillos pediculares. Como pueden ver aquí, esta técnica que estoy haciendo ahora, prácticamente no se utiliza las agujas de Jamshiri, no hay necesidad de utilizar los cables de K-wires que se llaman aquí en Estados Unidos, los Kirchner, que lo llamamos en Colombia y no estoy mal, y se pueden poner los tornillos y no hay problema. Como pueden ver aquí entonces en este video, ojalá que se mueva. Entonces ven, este tornillo, como ven aquí, tiene una punta muy filosa y como pueden ver, los tornillos, aquí está la demostración de uno de los tornillos, en este caso utilizando un sistema de navegación, pero noten que al mismo tiempo tengo una rayos X en AP para estar seguro que la navegación no se me descuadra. Como pueden ver, vamos con el tornillo, si ven, no hay jamshiri ni nada, se pone el tornillo directamente y pueden ver, y este video es tiempo real, es exactamente lo que me demora poner un tornillo, que generalmente es menos de un minuto. Se pone el tornillo y el tornillo entra directamente sin necesidad de tener que poner tarrajas o la jamshiri needle o los alambres, toda esa cantidad de pasos. Entonces, cortando todos esos pasos, se puede poner un tornillo sin ningún problema y así es uno capaz de poner 15, 20 tornillos sin tener tiempo y teniendo resultados satisfactorios. Aquí mostrando algo en los sitios preoperatorios donde se muestran que los tornillos, o sea, teniendo salvando este tiempo y cortando estos pasos, no se comprometen los pacientes, porque la idea es cómo somos capaces de evitar esto. O sea, estas son cirugías en donde sí son muy efectivas, abiertas, pero donde hay una movilización muy grande de tejidos con mucha morbilidad. Y en vez de eso, ¿por qué no hacer algo parecido a esto? Aquí si bien la comparación del trauma de esta cirugía a esta cirugía es día y noche. O sea, este paciente no va a necesitar transfusiones, los riesgos de infecciones van a ser muy bajitas. Obviamente va a tener dolor porque cada torre de esas es un tornillo, pero realmente los resultados pueden ser muy buenos. Entonces, la cirugía mínima invasiva es acerca de cómo se limita el daño colateral, ¿cierto? Cómo se evitan estas incisiones gigantes y en vez cómo podemos llegar más localizados, un abordaje más directo donde está el problema, sin necesidad de mover tanto. Aquí vemos, por ejemplo, otro ejemplo muy bueno en donde el paciente se puede tener un muy buen tratamiento con cirugía mínima invasiva, en este caso un abordaje lateral en 4 o 5 niveles, abordaje anterior para el 5S1, aquí donde ven si ven las cajas que tienen la liberación del ligamento longitudinal anterior, tienen siempre un tornillo teniéndolas para que no se vayan anterior, las otras cajas están solas, pero ven cómo es estos niveles donde se hace la liberación, se hace muy buena lordosis. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no todo el mundo hace cirugía mínima invasiva? Yo quiero que más o menos ustedes piensen acerca de esto. Todos tenemos nuestras propias razones de por qué estamos interesados en nueva tecnología, así como estamos interesados en los carros eléctricos, en el nuevo teléfono. Pero lo que tenemos que entender es que yo creo que todos estamos de acuerdo que la nueva tecnología viene, quiera o no quiera, ellas van a venir. Los pacientes cuando llegan a los consultorios de nosotros, ellos están preguntando que quieren cirugías mucho menos invasivas. Todos nos gusta también saber que estamos mejorando, que no nos quedamos haciendo los 10 procedimientos que aprendimos cuando éramos residentes y que siempre tenemos un lugar para aprender y para mejorar. Entonces, en conclusiones, podemos decir que los abordajes mínimo invasivos en la columna realmente tienen buenas aplicaciones para evitar cirugías muy grandes y muy complicadas, que las aplicaciones y las indicaciones para cirugía mínima invasiva cada vez van a estar aumentando. Y esto es lo que es interesante. No se olviden, por ejemplo, que el X-Sleeve no fue inventado aquí en Estados Unidos por los americanos. El X-Sleeve el que lo puso junto todo el procedimiento fue el doctor Pimenta, como ustedes saben, él lo hizo en Brasil. Simplemente los americanos y el sistema americano lo puso al nivel que sigue, ¿cierto? Por la cantidad de tecnología y
las posibilidades que hay aquí de popularizar algo. Pero realmente la cirugía mínima invasiva se puede aplicar en cualquier nivel, en cualquier parte del mundo, y tiene el potencial de reducir el daño colateral. Entonces, me gustaría darles mucho más detalles de cada uno de estos procedimientos, pero como pueden ver, esto es más que todo la cirugía mínima invasiva, más que un grupo de varias cirugías, es una filosofía sobre todo de cómo tratar de devolverle a los pacientes unos resultados muy buenos, tratando de movilizar menos tejidos blandos y de hacerle unas cirugías más sencillas. Eso era todo lo que tenía para decirles hoy. Muchas gracias. No sé cómo me pueda salir de aquí para poder hablar con ustedes. Muchas gracias. Santiago, muchísimas gracias. Simplemente le das dejar de presentar abajo. Juan Santiago, te quiero agradecer nuevamente y agradecerle al doctor Oscar Moreno, que es uno de nuestros residentes, que fue quien tuvo la diligencia de contactarte. Yo tengo, pues me da la impresión de que en el caso tuyo ya la indicación de cirugía abierta se acabó porque, pues la cirugía mayor, digamos, porque pues con lo que nos mostraste ya me da la impresión de que no tienes indicación para cirugía abierta. Eh, Te quería preguntar cómo es la cirugía endoscópica en columna. Sí, ¿Tú haces cirugía endoscópica? muy buen punto, Nacho. No, yo todavía hago muchas cirugías abiertas. O sea, hay cirugías en donde realmente no veo la utilidad de la cirugía mínima invasiva. Por ejemplo, deformidades muy grandes. Cuando uno trata de hacer la cirugía mínima invasiva, se vuelven cirugías que son muy complicadas, que se demoran mucho tiempo, donde realmente no hay un beneficio todavía. Hay cirugías de tumores en donde realmente el manejo de la dura y de la médula es muy difícil trabajando tan pequeño. La otra parte de la pregunta es, se me olvidó mencionar, sí, ¿cuál es la utilidad de la endoscopia? Entonces, la endoscopia es muy interesante, Nacho, porque yo he tratado mucho de adoptar la endoscopia y realmente el papel que tiene la endoscopia en lo que yo hago es muy pequeño, es porque todavía los sistemas endoscópicos es muy difícil hacer la carpintería que necesita las cirugías de columna, en donde hay que utilizar martillos, el tamaño de las cajas, pero la cirugía endoscopia ha crecido mucho en los últimos, yo diría en los últimos 10 años. Es más desarrollada, como ustedes saben, en Asia, Corea. Los coreanos prácticamente tienen el liderazgo en cirugía mínima invasiva en lo que es endoscopia. Pero la razón de la que yo no lo utilizo mucho es porque no he podido realmente encontrar donde sea capaz de hacer procedimientos parecidos a lo que estamos haciendo con los tubos. Pero realmente, por ejemplo, una foraminotomía o una disquectomía donde es un disco fresco, yo creo que la endoscopia tiene muy buena utilidad. Okay. Y antes de que las otras personas pregunten, con estas cirugías largas, ¿cómo haces para que haya una cantidad, largas pero mínimamente invasivas, cómo haces para que haya una buena cantidad de injerto que garantice la fusión? Porque el espacio queda limitado para poner injerto. Sí, por eso hay que, o sea, por ejemplo, en deformidad, todo está centrado en tratar de tener la fusión intersomática entre las vértebras. Entonces, el abordaje lateral es la madre de la fusión en la deformidad. Entonces, por eso logramos hacer 4, 5, 6 niveles laterales. Y después, generalmente, digamos, en un caso que sea de T10 al ilíaco, muchas veces T10, 11, 12 y 1, la única opción es, porque ya serían demasiados niveles laterales, es apenas se ponen los tornillos, entrar medial a las facetas y poner, lo utilizamos es BMP, que
tiene más o menos muy buena efectividad fusionando, pero esa es la idea, ¿cierto? De todas maneras, por ejemplo, ahora estamos tratando algo interesante que es en los niveles altos donde no se hacen los abordajes laterales, antes de poner el tornillo a través del pedículo, entra uno en el espacio discal, se remueve algo del disco, se deja algo de PMP, se saca la aguja y después se ponen los tornillos ahí. Es otra opción también que estamos tratando ahora de hacerla, pero más o menos eso es como se manejan las fusiones en esos casos, Nacho. Ok. Aquí hay una pregunta y dice, vi que en las construcciones largas termina en S1. ¿Considera que las cajas y especialmente Alif L5S1 evita los tornillos a la pelvis? Esa es muy buena pregunta y esa es uno de los temas que yo he oído mucho cuando hay debates en las conferencias grandes aquí. Muchas veces me toca a mí estar en ese lado. Y la razón de por qué no utilizamos mucho tornillos al ilíaco con las técnicas percutáneas es porque es más difícil, es más complicado conectar desde T10 al ilíaco a un tornillo ilíacos. El Alif puede disminuir los chances de poner tornillos a la pelvis, pero en los últimos, digo, en los últimos 3 o 4 años, desde que empecé a trabajar en Phoenix, logré poner todos los casos míos y empecé poniendo los casos como de T10 a la pelvis, sin tornillos a la pelvis. Y ahora que estoy recuperando los datos, viendo después de 1 o 2 años, he encontrado muchas fallas en los tornillos de C1. Si me preguntan hoy, trato de poner tornillos pediculares en todo el mundo otra vez. Pero así todo, el Alif con tornillos en la pelvis sigue protegiendo toda la estabilidad que es. O sea, la respuesta es, hoy recomiendo más poner los tornillos pediculares si es posible, porque realmente fallan. Lo que pasa es que quisimos probar y quisimos, ¿cómo se dice?, retar las técnicas abiertas, creyendo que porque dejamos los músculos paraespinales intactos por detrás, poniendo los tornillos percutáneos y poniendo una caja muy grande anterior, no había necesidad de poner tornillos ilíacos. Pero le puedo decir en este momento que si tiene la posibilidad de poner tornillos ilíacos, va a quedar mejor. La otra cosa es, no se olvide que los tornillos ilíacos también tienen problemas. Tienen un 20% de que se suelten, o sea, que se vuelvan sueltos. Y cuando se ponen tornillos ilíacos, todavía hay problemas de la articulación sacroilíaca. Por eso es que en este momento lo que estamos tratando de hacer es no solamente poner los tornillos ilíacos, pero también fusionar la articulación sacroilíaca en ese momento, en vez de esperar 2 o 3 o 4 años cuando los pacientes empiezan a tener problemas con la articulación sacroilíaca. Santiago, me preguntan, ¿siempre haces el ILIF en decúbito supino o también en deformidades en lateral? En deformidades siempre lo hago en anterior, porque tengo que poner tantas cajas laterales y uno hace mejor trabajo anterior, pero en casos de degenerativos, 1 o 2 niveles, lo hago el ALIF con el paciente en lateral, lo que llamamos cirugía de la posición, de una sola posición. Entonces, en una sola posición se ponen el ALIF lateral, las cajas laterales y los tornillos también se ponen en posición lateral. Cuando hay que poner el 5S1. Ahora, por ejemplo, algo que es nuevo que estamos haciendo, que empezamos este año prácticamente, es poner el abordaje lateral con el paciente en posición prona, de manera de que se ponen las cajas en prona y ahí mismo se pueden poner los tornillos sin tener que cambiar posición, que es una cosa que gana mucho tiempo ahora. Okay. El doctor Cadavid nos pregunta que qué opinas de la noxiotomía percutánea. Aquí está el doctor Cadavid, por si quiere hacer algún comentario. Sí, sí. No, Juan Santiago, yo no sé si recuerdas cuando yo hablaba de introducir unos tubos telescópicos y pasar a través de esos las pinzas de biopsia, las curetas y aspirar el disco. Yo
no sé en qué ha terminado eso, si se sigue utilizando o no. Sí. Sí, doctor. Claro, eso se llamaba la disectomía automatizada percutánea, algo así tenía el nombre. Yo me acuerdo cuando cuando empecé en Colombia residente, todavía salían papeles con el cirujano que estaba detrás de eso, más que todo, ya está casi retirado, que se llama Joe Maroon, que es un cirujano que está en Pittsburgh. Y él trató de popularizar mucho la disquectomía percutánea automatizada. Y el problema es que no se popularizó mucho, doctor Cady, porque hubo muchas complicaciones en donde no se entraba exactamente donde era y había muchos problemas con las raíces. Y muchos de esos casos utilizaban papaverina. Usted no sé si se acuerda. Se inyectaba la papaverina en el disco, emulsificaba todo el disco y el problema es que hubo unas muertes y le echaron la culpa a la papaverina. Eso se volvió un escándalo legal muy grande aquí en Estados Unidos. Entonces, según mi entendimiento, la técnica se desapareció, pero la papaverina le hicieron un cambio en uno de los vehículos que la entregaba y realmente no era tan mala como es. Inclusive la papaverina todavía está aceptada por la FDA. Yo inclusive estoy tratando de buscar la manera de hacer un estudio prospectivo volviendo a revisitar la papaverina, inyectarla en el disco, de manera que cuando uno hace el abordaje, el disco ya está totalmente emulsificado, que es muy interesante. Pero la razón de por qué no hay esa automatización percutánea es porque el aparato que había, que era algo que se movía como una licuadora, hacía mucho daño en los discos. Entonces se ha ido reemplazando más por las técnicas endoscópicas, por el tubo, después fue el que el orden fue esto. Primero fue la técnica que usted dice percutánea. Después lo que pasó fue que vino el tubo y con algo de endoscopia. Después la endoscopia desapareció y el tubo siguió y ahora la endoscopia está otra vez más o menos revisitada. Entonces, ¿sabe cómo es la historia? Eso se repite casi siempre, pero Y con la más tecnología. ozonoterapia. La sonoterapia, eso sí no, aquí, eso sí no le trabajamos, doctor. Yo sé que eso por ahí hay mucho, ¿cómo se llama aquí? Marketing y eso, pero realmente no hay nosotros no hacemos la sonoterapia, no tenemos pues unos papeles buenos científicos que realmente documenten que vale la pena trabajarle a eso. Yo sé que que para el dolor de espalda se utiliza, pero no realmente tengo experiencia con eso. Juan Santiago, nos preguntan indicaciones de dos cirujanos, un paciente y dos abordajes al mismo tiempo, o sea, un abordaje simultáneo. Sí, sí, eso posiblemente es relacionado con hace como 1 o 2 semanas pusimos en LinkedIn un caso de esos donde en este caso es, por ejemplo, el abordaje, cuando ponemos el paciente en posición prona y lo abordamos y le hacemos un abordaje lateral, está la posibilidad de que al mismo tiempo otro cirujano empiece a hacer el trabajo posterior. En estos son casos muy únicos, por ejemplo, donde poner las cajas laterales no es suficiente para dar una buena descompresión y hay la necesidad de hacer una laminectomía estandarizada por detrás o quitar tornillos donde está difícil. Entonces, esta es la oportunidad donde se puede utilizar dos cirujanos trabajando al mismo tiempo en el paciente, ganando una cantidad de tiempo y teniendo unos resultados yo digo, muy satisfactorios sin tener que comprometer lo otro. Ok, y el doctor Ramiro nos pregunta, veo que colocas más de 3 cajas, ¿hasta cuántas se pueden colocar en tu experiencia? Sí, o sea, uno puede poner cajas desde T5 hasta S1, pero la realidad es esta, que lo aprendí después de tener muchas complicaciones. Y uno era que si uno empieza a hacer la cirugía, después de que pase las 6 horas poniendo abordajes cajas laterales, las complicaciones aumentan un montón. O sea, es donde empieza a tener unos rhabdomiolisis, una cantidad de cosas. Entonces, lo que yo hago es, empiezo la cirugía. Cuando esté cerquita a las 6 horas, ahí ya empiezo a cerrar. Entonces, muchas veces generalmente le da uno desde L1 hasta S1, algunas veces de T12
ese uno, pero la idea es no hacer más de 6 horas y cada caso es distinto, ¿cierto? Hay niveles que son más complicados que otros, pero en general 5 o 6 niveles es lo máximo. Ok, adelante Juan Felipe. Buenos días para todos. Muchas gracias, doctor Juan Santiago, por acompañarnos. Yo veo en Medellín particularmente una dificultad con la cirugía mínimamente invasiva y es que somos muy reacios y en especial los aseguradores golpean un poco el criterio médico a la hora de definir cirugía mínimamente invasiva, ¿sí? A veces yo estoy tratando de evitar mucho la mínima invasión. Yo cada vez estoy tratando de hacer más SLIF y más ALIF para enfermedad degenerativa, pero es muy difícil que los aseguradores autoricen este tipo de intervenciones por la tecnología y por el costo de la tecnología. Pero veo una gran utilidad en este tipo de intervenciones porque la morbilidad baja mucho, los tiempos quirúrgicos a medida que uno va haciendo la curva bajan mucho y los pacientes clínicamente están mejor, o sea, la recuperación es mucho más rápida, pero es muy difícil a veces que autoricen las cirugías porque algunas personas dicen que no es necesario, que eso no sirve, que, que no se puede hacer, que hay que hacerlo tradicional y lo abierto. Sí, sí, es un problema que pasa en todas partes. El problema es que la tecnología siempre cuesta más y eso no se puede negar. Lo que es interesante es lo que hemos tratado de hacer aquí, que es tratar con trabajos científicos claros, mostrar, por ejemplo, digamos, cuando uno hace un nivel, pongamos un ejemplo, un nivel lateral standalone, básicamente poner la caja e irse. Esa cirugía dura por ahí 45 minutos. El paciente se va para la casa el mismo día y tienen chances de irle muy bien. Por ejemplo, cuando se hace un T-Leaf mini open, o sea, lo que hemos hecho en Estados Unidos es poner grupos grandes de pacientes donde se muestran que realmente no es tan caro como se cree, porque los costos son grandes al principio, pero en el término largo no son más que lo que es al principio. ¿Por qué? Porque los pacientes, primero que todo, tienen menos tiempo en el quirófano, ¿cierto? Cuando el cirujano sabe hacer la técnica. Segundo, en vez de estar 3 o 4 días con drenes en la espalda esperando para poderse ir, muchas veces con fístulas de líquidos subarachnoideos, los pacientes se van a la casa casi siempre el día siguiente. Entonces, realmente los costos no son tan grandes. Lo otro es que hay otra barrera muy grande que usted no mencionó, pero es muy interesante, es muchas veces los cirujanos que realmente le dicen que son los consultores de las compañías de seguros, generalmente son cirujanos que están ya retirados o están cerca de retirarse y que lo que hicieron en sus prácticas fue toda la vida técnicas abiertas. Entonces ellos no entienden y no ven la utilidad de la cirugía mínima invasiva. Entonces lo primero que hacen es defender, obviamente como es un instinto natural, defender lo que ellos venían haciendo toda la vida y negarlo y utilizar el factor de que es una técnica muy costosa. Entonces, esto es un problema que pasa en todo el mundo. Esto no es en Colombia, solamente en Estados Unidos, es en todas partes. Pero lo que es interesante es que esto ha ido, la técnica mínima invasiva ha ido penetrando más y más en el mercado, porque realmente porque son los pacientes los que generalmente están haciendo que esto pase. Cuando un paciente viene y le pone presión a una compañía de seguros y dice, no, es que yo quiero la técnica mínima invasiva, la cirugía, o sea, en ese momento las compañías de seguro no tienen mucha opción. Obviamente las políticas son distintas en cada país, pero, y lo otro es, la tecnología cada vez se ha vuelto mucho más accesible. Es como los teléfonos. ¿Acuerdan el primer teléfono que salió? El primer teléfono que lo tenían solamente los reyes árabes, 4 o 5 actores en Hollywood. Ahora un teléfono celular, cualquier persona tiene acceso a eso, ¿cierto? Entonces, lentamente va a llegar un momento en que donde la cirugía mínima invasiva trabaje mejor que abierta, va a tener que ser la opción. Exactamente, esa es la mayor dificultad.
Tengo dos preguntas adicionales del doctor Pablo Vela. En los tornillos percutáneos la exposición a radiación es alta, especialmente al comienzo de la curva. Una alternativa es la técnica de Wilson. ¿La consideran mínimamente invasiva? Buena pregunta, sí. Aquí veo que Juan Diego Gutiérrez también me mandó un text preguntando algo parecido a esto. Saludos, Juan Diego. Hay mucho que no te veo. Sí, Está igual de Calderón. Sí, la pregunta de Juan Diego era también que se utilizaba el navegador, ¿cierto? Entonces, creo que esta respuesta cubre las dos preguntas. Uno es, sí, la radiación utilizando tornillos percutáneos es muy alto si uno utiliza solamente fluoroscopía. Yo, en este momento, yo digo, prácticamente el 100% de los casos utilizo navegación para los tornillos, pero como les mostré en ese video, generalmente dejo la fluoroscopía, la dejo en la posición para tomar AP, lo que yo llamo unas de centinela, de manera de que cuando yo estoy listo para poner el tornillo donde creo que está, que el navegador me dice que debe ser, le tomo solamente una foto, de manera que yo vea que el navegador no ha perdido la información que tiene. Entonces, con navegación, la radiación es prácticamente mínima. Obviamente es más para el paciente porque le toca tener un CT, una escanografía. Ahora los sistemas nuevos de navegación se puede utilizar el CT preoperatorio, y cuando está el paciente en el quirófano no hay ni siquiera la necesidad de tener que hacerle un CT intraoperatorio. Lo que hacen, ustedes como saben, las imágenes del CT vienen en un archivo muy grande que se llama DICOM. O sea, el CT básicamente son, como ustedes saben, son circunferencialmente, o sea, 300, 400 rayos X al mismo tiempo, y ellas reconstruyen la columna. Entonces, si uno coge el archivo y lo abre todo y toma una foto intraoperatoria, esa foto que toma, el computador es capaz de decir, o en el CT corresponde a esta, y es capaz de reconstruir otra vez la columna. Entonces, ahí, por ejemplo, la exposición de rayos X es mínima, porque el paciente ni siquiera necesita eso. O sea que la tecnología está para tener menos. Yo sé que en Colombia no hay muchos navegadores no, o sea, lo que le estoy diciendo no es práctico, pero realmente es la otra cosa. Los sistemas de navegación están mucho más baratos. Por ejemplo, el Medtronic, el que es prácticamente el mejor sistema que hay ahora, que es el Stealth, muchas veces... yo no sé cómo funciona en Colombia, pero la compañía es capaz de poner casi gratis el sistema con tal de que los cirujanos utilicen los sistemas de ellos en términos de los tornillos. O sea que sí, la radiación es mucho cuando se utiliza solamente rayos X, pero si se utiliza navegación es muy poquito. Lo otro es el abordaje de Wilson, es por filosofía, es menos invasivo que el abordaje abierto de la línea media, porque el plano de Wilson es lateral a los músculos interespinales, medial, y hay un plano de entrada ahí. Sí, yo le podríamos llamar que no es mínimo invasivo, pero es menos invasivo que el abordaje abierto. Y yo tengo, por ejemplo, uno de los partners míos aquí que pone tornillos con el Wilson sin tener, o sea, sin utilizar nada, o sea, sin rayos X ni nada. Es una opción buena. El problema es que termina con unas incisiones demasiado grandes a los lados. Si usted las pone juntas, termina como si estuviera abriendo una incisión desde el cuello todo hasta abajo. Ok, y finalmente la pregunta del doctor Perdeo. ¿Cuál es tu opinión respecto al PJK, o sea, la cifosis posfusión y el desacople entre Rosselló inicial y Rosselló postoperatorio? ¿Cuál es la última parte de la pregunta, Nacho? La última parte. Y el desacople entre el Rosselló inicial y el Rosselló postoperatorio. No sé qué es eso. Debe ser Russoli, debe ser decir Russoli, la clasificación de Russoli, me imagino. ¿Será? Me imagino que debe ser la clasificación de Russoli. No, o sea, lo que llaman aquí el PJK o la falla del sistema proximal
definitivamente es un misterio. O sea, no se sabe bien cuál es la causa. Ustedes saben que lo último que hay ahora para prevenir la falla proximal es poner estos parecen como unos cordones de zapatos en el tope de la incisión. Nosotros que hacemos con la cirugía mínima invasiva es como ponemos los tornillos percutáneos en la parte de arriba, eso supuestamente protege algo, pero de todas maneras el riesgo de quifosis posoperatoria en deformidad, o sea, en construcciones largas de 10 a ilíacos, aproximadamente 30% en la cirugía mínima invasiva, que es muy parecido a lo abierto. Entonces, lo que quiere decir eso es que realmente no tenemos un buen entendimiento por qué pasa. Y obviamente, sí, si ustedes siguen la clasificación de Russoli, que realmente tampoco es la respuesta de las clasificaciones, hay que tratar de buscar dónde es lo que llama la clasificación, en los puntos de inflexión. Siempre y cuando sepa uno dónde está la inflexión, tratar de buscarlo exactamente a ese lugar. Pero, o sea, eso es una pregunta complicada y podemos pasar un día entero hablando de fallo proximal. El doctor Oscar Romero, que yo creo que vos lo alcanzaste a conocer, nos pregunta ¿en qué casos utilizas la corpectomía posterior o prefieres siempre hacer la vía anterior? Buena pregunta. Sí, o sea, cuando la hago posterior, o lo que llamamos una espondilectomía, ¿cierto? O sea, hacer la cirugía grande por detrás. Cuando es muy alta, por ejemplo, desde T2 a T6, lateral es muy difícil, o sea, todos esos van por detrás. Cuando es L5 o S1, L5 o L4, que son muy altos porque manejar el plejo lateral es muy difícil, hay que hacer una cirugía abierta, estandarizada. Y el otro, cuando se hace también espondilectomía posterior, es, por ejemplo, en tumores, cuando la patología es más que todo posterior y muy poquito compromiso anterior, entonces es mejor empezar por detrás, hacer una espondilectomía posterior. El problema es que obviamente cada vez que se hace una corpectomía posterior, la posibilidad de poner la caja que se pone generalmente tienen una huella mucho más pequeña porque no se pueden poner estas huellas grandes que va de lado a lado, que son como una I mayúscula. Esas cajas no caben por detrás. Muchísimas gracias, Juan Santiago. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o algún comentario? Juan Santiago, nuevamente te agradezco. Es un honor para nosotros contar nuevamente con tu presencia y con tu sabiduría. Como te lo dije en el mensaje, espero que esta no sea la última vez y esperamos seguir contando con vos y que nos recibas a nuestros residentes. Ya tuviste a uno que fue a Esteban Quiseno. Claro. Ojalá, sí. pues. No, y también tuvimos a Juan Pedro, que es un estudiante de medicina que creo que está aplicando a neurocirugía, que estuvo aquí también 6 meses haciendo investigación. Sí, aquí todo lo que ustedes quieran es bienvenido o sea, Ahí nos de Colombia. escribió Juan Pedro Giraldo Restrepo. Ahí escribió, hola, profe, te puso. Sí, Juan Pedro hizo muy buena rotación y lo mismo que Santiago Ángel también. Ellos tienen la oportunidad de venir, pueden participar creo que los dos ya publicaron inclusive papers con nosotros y es bueno para darle la oportunidad de que realmente participen activamente. ¿No? Con mucho gusto como lo que pueda ayudar, con lo que pueda devolver a ustedes, lo hago con mucho gusto. Como yo les digo, como a mí nunca se me olvida lo que aprendí de ustedes, lo que aprendí del doctor Ángel también cuando estaba en Colombia y de todos los profesores, todos ustedes, Nacho, cuando fuiste el jefe mío de residencia, nos montábamos al palo de mangos a medianoche. ¿Te acordás? De todas maneras, no. Muchas gracias por
todo. Lo que podamos hacer con mucho gusto, cualquier, no es sino que me manden un email y obviamente que tenga el aval tuyo, Nacho, como jefe del departamento o alguno de los profesores. No hay ningún problema de recibirlos aquí. Ojalá que cuando se acabe pues esta pandemia que tiene todo tan bloqueado. Listo, Juancho. Un abrazo enorme. Bueno, con mucho gusto. Saludos a todos.